Bienvenidos al webinario de hoy sobre análisis de cartera con RedScreen. Este webinario es una presentación en español de un webinario presentado en vivo en 2017 por Recursos Naturales Canadá en inglés. Este webinario forma parte de una serie de webinarios sobre el software de gestión de la energía limpia RedScreen. Soy Amandi Negal, experta en eficiencia energética para la empresa consultora Econoler, y fui contratada por el Instituto Internacional de Capacitación en Energía IET y Recursos Naturales Canadá para grabar este webinario en español. En primer lugar, voy a proporcionar un breve panorama general de RedScreen Internacional y de las capacidades de análisis de cartera de RedScreen Expert. Después voy a realizar una demostración del módulo de análisis de cartera del software RedScreen Expert. Antes de que entremos en el análisis de cartera, quisiera proporcionar una rápida introducción al software RedScreen a aquellos de ustedes que pueden no estar familiarizados con él. RedScreen es un conjunto de software de gestión de la energía limpia para el análisis de factibilidad de proyectos y el análisis continuo de rendimiento de la energía. Es el principal software de gestión de la energía limpia en el mundo. Incluye análisis de la eficiencia energética, de las energías renovables y de la cogeneración, estando disponible en 36 idiomas, lo que cubre 2/3 de la población mundial. RedScreen tiene más de 575.000 usuarios en todos los países y territorios del mundo, agregándose más de 50.000 nuevos usuarios cada año. Por lo menos 1.000 universidades e institutos usan RedScreen para enseñanza e investigación. Y RedScreen ha sido responsable de más de 8.000 millones de dólares en ahorros directos por sus usuarios desde 1998. Asimismo, RedScreen está desarrollado por el Gobierno de Canadá con la contribución de numerosos socios, incluyendo la Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership con sede en Viena, el Independent Electricity System Operator de Ontario, la NASA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, y la Global Environment Facility, GEF. RedScreen Expert es la última generación del software RedScreen que fue lanzado en septiembre de 2016. Aquí está la página de inicio del nuevo software. Esta página de inicio resume los diferentes tipos de análisis que pueden hacerse en el software, incluyendo análisis de comparación con punto de referencia, análisis de prefactibilidad y factibilidad, y el análisis de rendimiento. Estos otros tipos de análisis han sido cubiertos en otros webinarios. Hoy vamos a examinar el módulo de análisis de cartera en detalle. El módulo de análisis de cartera permite a los usuarios gestionar varias instalaciones a primera vista. Esto puede ser en cualquier lugar, desde 2 instalaciones a decenas o cientos de instalaciones. Incluso miles de instalaciones pueden ser incluidas en una cartera en RedScreen Expert. El módulo de análisis de cartera incluye una serie de características que permiten a un usuario comparar y clasificar edificios, obtener y compartir estadísticas rápidamente, crear subcarteras, gestionar múltiples tipos de instalaciones y gestionar múltiples categorías de proyectos. Antes de comenzar la demostración del software en vivo, quiero hacerles saber que pueden descargar el software en nuestro sitio web en www.redscreen.net. Pueden verlo aquí, en la esquina de la diapositiva. El modo visualización del software es libre de costo. Les recomendamos que descarguen el software si aún no lo tienen. He abierto el software RedScreen. Hasta ahora podrían usar RedScreen para el análisis de proyectos individuales. Hoy vamos a recorrer el módulo de análisis de cartera de RedScreen. Espero mostrarles cómo pueden permitirles a ustedes y a nosotros, profesionales de la energía, gestionar muchas instalaciones. Podemos usarlo para examinar múltiples medidas de eficiencia energética en un único edificio residencial, hasta una cartera que comprenda miles de edificios y plantas y centrales de generación por todo el mundo. Espero mostrarles cómo pueden usar RedScreen como una herramienta integral para ayudarles y ayudar a su organización a alcanzar objetivos de inversión relacionados con la energía. Hoy vamos a dedicarnos a un análisis de cartera con RedScreen Expert. Podremos adquirir una idea de los tipos de información que podemos analizar cuando examinamos un grupo de proyectos de energía limpia en oposición a un único proyecto de energía.
Vamos a crear una cartera y luego examinar cómo podemos analizar los datos. Aquí, en la página de inicio, este diagrama de flujo en el medio, este círculo, muestra cómo pueden pasar de una fase de análisis de energía a otra, dentro de cualquier proyecto en particular. Este diagrama de flujo del ciclo de vida de un proyecto muestra diferentes tipos de proyectos que pueden hacer con Rescreen, y cada proyecto que pueden hacer corresponderá a una o a más de las áreas en esta gráfica. Cada una de las partes de este círculo, como el análisis de factibilidad, el análisis de rendimiento, están presentados en otro webinario. En el análisis de cartera de Rescreen es como si estuviéramos juntando varios círculos uno encima de otros. Vamos a ver cómo podemos tomar varios proyectos y analizarlos como un grupo, por ejemplo, escuelas como parte de una junta escolar. En instalaciones de fabricación para una empresa industrial, donde van a estar haciendo monitoreo y verificación y análisis de rendimiento, pueden sumar todos esos análisis de rendimiento, incluyendo la predicción del consumo de energía, las regresiones, y examinarlos a través de una lente de una cartera grupal para compararlos y contrastarlos uno con otros. También podrían tener varios proyectos de energía como parte de una cartera de generación de energía. También pueden tener varios proyectos de eficiencia energética, sean planificados o en curso en múltiples edificios. Podrían analizar todos estos proyectos juntos y seleccionar qué proyectos son los más prometedores o, por el contrario, cuáles presentan más riesgos. A la derecha de este círculo tenemos los diferentes tipos de instalaciones. No solamente pueden hacer proyectos individuales en Rescreen, sino que pueden tener cartera de estos tipos de proyectos. Podemos hacer una cartera de centrales de generación de energía, podemos tener cartera de instalaciones industriales y de fabricación, podemos tener carteras para edificios comerciales e institucionales como escuelas, hoteles, centros comerciales, o una cartera de edificios residenciales, de instalaciones agrícolas o incluso definido por el usuario como un proyecto de alumbrado público. También pueden tener una cartera con medidas individuales. Aquí hay una imagen de un sistema de calentamiento solar de agua. Si trabajan con sistema de calentamiento solar de agua, por ejemplo, los subsidian o los venden, pueden tener una cartera de todos los proyectos que tienen en juego y compararlos entre sí desde el punto de vista del rendimiento o desde el punto de vista de la viabilidad o factibilidad financiera. En la columna de la izquierda, aquí, tenemos diferentes tipos de análisis que pueden realizar para un proyecto individual. Tenemos proyectos de punto de referencia, proyectos de factibilidad, proyectos de rendimiento, y por supuesto pueden tener todos ellos. Y el último ítem aquí es mi cartera. A esto es lo que dedicaremos hoy nuestro tiempo. Aquí es donde agregamos todo lo que antecede y tenemos una cartera de múltiples proyectos. Por lo tanto, cuando hago clic en esto, llego a mi plantilla de abrir cartera aquí. Aquí es donde pueden crear una nueva cartera. Puedo abrir una cartera existente o tener acceso a algunos de los ejemplos proporcionados. Si hago clic en cartera de muestra, aparece una página de cartera. Verán que las pestañas en la parte superior de ese software son diferentes. La página de cartera es donde pueden agregar y agrupar sus proyectos en categorías lógicas. Pueden pensar en esa sección de mi cartera como en una base de datos. Está compuesta por instalaciones individuales que son analizadas en Rescreen. Pueden agregarse instalaciones adicionales a la base de datos de la cartera haciendo clic en el botón Importar. También pueden ver en el menú a la izquierda el icono llamado Nuevo grupo. Puede ser usado para crear diferentes subcarteras o subgrupo como se muestra en el menú de la izquierda. Pueden agrupar y comparar diferentes tipos de instalaciones, regiones geográficas, divisiones, etc. La vista principal está en la pantalla aquí.
muestra el grupo actualmente seleccionado de archivos de RedScreen. Seleccionando todos en el menú de la izquierda. RedScreen muestra una cartera de 17 instalaciones diferentes. Verán que tenemos gran cantidad de datos descriptivos para cada uno de esos archivos. Y recuerden que cada una de las líneas es un análisis de RedScreen separado, una instalación separada. En las columnas en la parte superior muestran los diferentes datos descriptivos para cada uno de esos proyectos. El nombre del tipo de la instalación, la descripción y algo de información sobre dónde se encuentra. También hay otras columnas que pueden tener, por ejemplo, podrían tener por división o situación o la fecha en que el archivo fue modificado por última vez, etc. La columna más a la derecha les permite ver una imagen del proyecto seleccionado actualmente. Por lo tanto, ven aquí que es un hospital. Y por ejemplo, aquí es un parque eólico. Por lo tanto, les estoy mostrando aquí que pueden tener múltiples instalaciones y múltiples tipos de diferentes instalaciones, todas dentro de la misma cartera. Si en algún momento necesitan remover un proyecto, pueden hacer clic en el icono de la papelera aquí para removerlo. Finalmente, estos archivos están ubicados en algún lugar de la computadora y este icono de archivo aquí abre la carpeta donde están ubicados. Si hago clic en el icono, verán la carpeta donde se encuentran los archivos originales en .redx. Si hacen doble clic en cualquiera de esos proyectos, RedScreen abrirá este proyecto en otra ventana separada de RedScreen y me dejará editarlo. Solo para resaltar lo que he estado diciendo, aquí tengo un menú de ayuda del cuadro de este cuadro de algo de formato de archivo. Y cuando lo abro, aquí estoy mostrando cómo está construida la cartera. Por lo tanto, justo ahora estoy aquí en una cartera. Y la cartera está compuesta por ficheros propios de RedScreen, de instalaciones o análisis de proyectos de RedScreen. Asimismo, una cartera no es estática y puede ser dinámica en la medida en que se agregan o se remueven proyectos e instalaciones en su cartera. Otra cosa que verán aquí en las columnas es provincia y país. Provincia, país. Es que esos proyectos son geográficamente diversos. En el menú, si hago clic en el botón Mostrar mapa, el botón de Mostrar mapa abrirá una página que muestra la ubicación usando esos iconos coloreados en el mapa y de todos los lugares donde se encuentran esos proyectos. Si ustedes se colocan sobre alguno de ellos, obtendrán un rápido esbozo de qué es nuestro proyecto. Aquí es un laboratorio en Quebec y aquí es un proyecto de energía eólica en Ontario. Aquí me centraré en el lado izquierdo donde tenemos esos grupos. Verán aquí que tengo un grupo para todo el proyecto. También hay subcarteras o subgrupos. Por lo tanto, si hago clic, por ejemplo, en comercial, solamente los servicios e instituciones comerciales aparecen en mi cartera. Si hago clic en energía verde, solamente veremos los proyectos de energía renovable en mi cartera. Lo mismo nuevamente con oficinas y laboratorios.
Estas son justamente las oficinas en el laborioso en mi cartera. Entonces, ¿cómo crean esos subgrupos? Voy a hacer clic en selección opciones y entonces pueden ver que obtenemos este simple cuadro de diálogo donde nombramos al grupo con el nombre aquí. Verán que lo he nombrado oficina laboratorio y luego tengo una lista de condiciones bajo la cual una instalación debería ser incluida en la cartera. Por lo tanto, aquí las dos condiciones son si la descripción tiene nombre laboratorio en mi sistema y si el tamaño de la instalación es mayor a 5000 metros cuadrados. Ahora lo próximo que pueden querer saber es cómo agregar un proyecto a esta cartera. Ahora tenemos 17 edificios y probablemente tengamos un nuevo edificio que hemos adquirido o sobre el cual tenemos datos que quisiéramos agregar a la cartera. Para hacer eso, haríamos clic en importar archivos y seleccionaríamos el archivo. Pero antes de hacer eso, voy a preparar el archivo. El archivo que preparé es un hospital en Detroit. El proyecto es un análisis de rendimiento, por lo que estamos haciendo el seguimiento, monitoreo y verificación de las facturas de energía para este hospital. Hay dos pasos muy importantes que necesitamos hacer para preparar este archivo para incluir en la cartera. Solamente necesitan dar esos pasos si están haciendo análisis de rendimiento. El primer paso se encuentra en la selección Datos. Bajo la sección se resumen los consumos. Debemos preparar los datos para decirle a RedScreen que queremos usarlo en una cartera. Por lo tanto, pueden ver aquí que ya he recolectado datos. De temperatura, de gas natural, de electricidad y ahora tenemos que decirles a RedScreen que es necesario e importante resumir en esos datos. Por lo tanto, si hago clic en el botón resumen de consumo aquí, aparece este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo me permite decirle a RedScreen específicamente qué datos energéticos quiero usar en la cartera. Verán en la parte superior del menú que además de datos de energía pueden tener datos de emisiones y costo. Ahora voy a remover costos porque no lo necesitamos. Con respecto al consumo de energía y a las emisiones, voy a examinar en primer lugar la tabla de datos de gas natural y sé que en la columna, en la llamada tipo de combustible, tengo gas natural ahí. Y verán que logran decirle a RedScreen aquí exactamente qué tipo de combustible tienen. Tenemos gas natural y todo tipo de unidades, propano, incluso energía distrital. O sistema de agua caliente, agua fría, otro tipo de biomasa. El tipo de combustible aquí es gas natural, la unidad está en millones de BTU. RedScreen también calcula por nosotros el factor de conversión de energía y el factor de emisiones. Ahora también tengo electricidad en esta tabla, por lo que voy a hacer clic en más y seleccionar la próxima tabla. Más. La próxima tabla es gas natural. Tabla de datos es electricidad, perdón. Luego, bajo datos, electricidad, dejamos los datos y para el tipo de combustible que usamos también es electricidad. Como esperaríamos, el factor de conversión para electricidad de 1 kWh es 1 kWh por cada kWh. El factor de emisiones se toma para obligación en Michigan. Lo próximo que tengo la posibilidad de hacer es que ahora puedo filtrar esos datos. Por lo tanto, ahora puedo filtrar esto por año, por trimestre, por mes, por semana o día. Voy a filtrar por mes. Ahora, ¿sobre qué base quiero calcular esos meses? Puedo calcularlo de forma anual,
¿Sobre un año fiscal o un año natural? En mi caso, el año natural es correcto. Por lo que voy a hacer clic aquí. Solo para resumir lo que hemos hecho aquí, hemos tomado cada uno de los combustibles que queremos traer a la cartera, dijimos dónde encontrarlos, qué tipo de combustibles son y cómo convertirlos en unidad base equivalente de energía, 1 kWh. Ahora, una vez que hago esto, hago clic en OK. RedScreen va a crear esta tabla donde he agregado todo junto. Por lo tanto, en el paso 4 de esta hoja de cálculo de datos, hemos creado una tabla de resumen con consumo, producción o datos definido por el usuario, donde los datos se convierten en unidades equivalentes, también agrupados por los datos por año, trimestre, mes o semana. Cuando sus datos se agrupan, se agregan los valores, las columnas de las hojas originales. Luego pueden seguir el rendimiento del consumo usando el monitor de rendimiento si quieren. Este es un paso clave para dejarles comparar múltiples proyectos en el análisis de cartera. También pueden usar la sección analítica para trazar gráficas y o hacer regresiones a partir de esta tabla también. Por lo tanto, solamente voy a ver lo que tenemos aquí. Ahora tenemos nuestro gas natural para cada mes. También tenemos la electricidad para cada mes y verán que las unidades ahora son las mismas. Son unidades de energía. Hemos convertido el consumo de combustible en valores de energía y ahora podemos sumar esos valores. Por lo tanto, tenemos el consumo de energía total para cada mes y tenemos lo mismo para las emisiones, debido al consumo de gas natural y las emisiones asociadas al consumo de electricidad. Y ahora podemos sumar las emisiones totales. Por lo tanto, para cada mes ahora tenemos los consumos de cada combustible en la misma unidad, el consumo total de energía y las emisiones totales, así como un detalle de esas emisiones por combustible. A continuación, tenemos que hacer lo mismo con nuestro modelo meteorológico normalizado, con nuestro análisis de regresión. Por lo tanto, ahora que hemos preparado esto, sabemos con qué combustibles nos estamos manejando. Ahora examinaremos nuestra regresión y agregaremos estos también. Ahora hago clic en Analítica. Verán aquí que tengo diferentes paneles de control y diferentes regresiones en análisis. Pero una vez más, en esa sección correspondiente a las herramientas relacionadas con la cartera, tengo esa herramienta llamada Predicho Resumen Real. Puedo crear un resumen de consumo al igual que creamos un resumen de consumo en la página de datos. Puedo crear un resumen de consumo para mis modelos o para mi regresión. Yo clic en eso. Obtendremos un cuadro de diálogo de aspecto similar. Y ahora sabemos qué combustibles hemos preparado. Tenemos el gas natural y tenemos electricidad. Verán que tenemos los dos combustibles que hemos tomado y quiero agregar la página de datos. Por lo tanto, para el primero, gas natural, RedScreen está preguntándome ahora cuál es la regresión que se utiliza para modelar el consumo de gas natural. Aquí. ¿Qué línea de base quieren usar? Por lo tanto, la regresión que quiero aquí en mi caso es gas natural antes. Se aplicaron algunas medidas de eficiencia energética en este edificio y quiero que mi línea de base esté antes de dichas medidas, de manera que las predicciones calculen los ahorros. Además de gas natural, tengo electricidad. Por lo tanto, haré clic en electricidad. Ahora veremos qué opciones de análisis de regresión están disponibles para electricidad. Hay dos regresiones disponibles que están usando electricidad. Hago clic en la de antes. Verán que si tengo combustibles duplicados, RedScreen no me permitirá usar el mismo combustible dos veces para evitar un conteo doble. Por lo tanto, cada uno debe ser usado únicamente en una regresión.
Redscreen les advertirá si nota que han seleccionado previamente este combustible en la tabla resumen. Por lo tanto, ahora voy a remover haciendo clic en menos. Ahora tengo los consumos de combustible que quiero y las regresiones con las cuales se calculan. Por lo tanto, puedo hacer clic en el botón OK. Y Redscreen creará una vez más mi tabla resumen. El consumo mensual predicho y el real en kWh equivalente para cada tipo de combustible seleccionado, así como los consumos totales son calculados y mostrados en la tabla resumen. Una vez más, examinemos lo que tenemos para cada mes. Tenemos el consumo de gas natural predicho por nuestra regresión, nuestra ecuación. Tenemos el consumo de gas natural real. Luego tenemos lo mismo para las emisiones predichas y reales. Luego para electricidad también tenemos consumo de electricidad predicho y real y las emisiones predichas y reales asociadas con la electricidad. Si me muevo hacia la derecha esa tabla, ahora tenemos los totales. Por lo tanto, tenemos la energía total predicha con base en las dos regresiones que tenemos y la energía real total. También tenemos las emisiones predichas totales y las emisiones reales totales. Entonces, ahora que he preparado este archivo, está listo para ser agregado a mi cartera. Ahora voy a guardar este archivo. Voy a ir a Archivo, Guardar como. Y voy aquí, en mi directorio, a guardarlo. Y a guardarlo. Ahora voy a volver a mi cartera en la otra ventana. Hago clic en todos. Ahora quiero agregar este archivo de Detroit, por lo tanto hago clic en importar. Voy a tomar este archivo que llamé Detroit Step 2. Y verán que aparecerá en la parte inferior aquí. Y aquí está el archivo que agregué. Vean ahora que en mi grupo tengo 18 archivos. Por lo tanto, esta es la forma en que agregan un archivo a su cartera de Redscreen. Ahora que le he agregado un archivo exitosamente, tengo subgrupos. Quiero comenzar a examinar qué contienen esos subgrupos. Voy a ir a la siguiente pestaña de análisis de cartera de Redscreen que se llama Panel de control. Ahora, con una base de datos rellenada, podemos habilitar el panel de control de análisis de todas las carteras. Este panel de control se puede configurar para examinar los resultados del análisis de comparación de factibilidad de rendimiento para las instalaciones individuales en la cartera. Y este panel de control nos deja consolidar los resultados para monitorear inmediatamente el consumo o la producción de energía, así como los costos y las emisiones de gases de efecto invernadero, todo lo cual podemos clasificar en tipo de instalación, tipo de combustible, país, etc. Y podemos usar esos resultados para presentar resultados claves a diversas partes interesadas. Tengo algunas vistas de panel de control y gráficas preparadas y verán aquí que ya he seleccionado un análisis. Al lado izquierdo verán que puedo crear paneles de control para análisis de comparación y diferentes subgrupos dentro de ellos. Pueden reconocer los subgrupos utilizados en la página anterior, donde teníamos energía verde y comercial. Podemos tener paneles de control para análisis de factibilidad y también para análisis de rendimiento. Cuando selecciono una de esas vistas, esa vista del panel de control y su tabla relacionada aparece en la parte principal de la ventana. Por lo tanto, tenemos el gráfico en la parte superior y los datos que se usan para dibujar este gráfico debajo.
examinemos ahora lo que tenemos. Estoy examinando varios tipos de análisis de rendimiento de proyectos. Estoy examinando el subgrupo oficina laboratorios y estoy examinando el resumen de consumo de combustible agrupado por nombre de la instalación. Desglosemos eso y veamos qué tenemos. Tenemos el resumen de los consumos, que es el consumo de combustible para cada una de estas instalaciones para cada año. Por lo tanto, pueden ver que el consumo total de combustible de esta subcartera para el año 2006-2007 fue de un poco más de 19 millones de kilovatios hora. Para el siguiente año fue un poco menor de 19, fue más o menos 19 millones. Pueden ver que si coloco mi ratón sobre algunas de esas varas, obtengo un rápido esbozo con un pequeño resumen de los datos que componen esa parte del diagrama. Esos datos provienen de la tabla a continuación. Si examino el año 2009-2010, en la tabla verán que el total es de 18.620.559 y si retorno a la gráfica verán que el dato proviene de aquí y las diversas partes de esta gráfica provienen de esa tabla. Verán que tenemos la cantidad de instalaciones, el tamaño total de la instalación, los metros cuadrados totales, así como el consumo de cada instalación individual y el total. También calculamos la intensidad de uso de energía, el promedio de intensidad de uso de energía en kilovatios hora por instalación. Ahora, ¿cómo obtenemos una gráfica como esta? La forma en que obtendrían la gráfica aquí es usando el menú ahí. Podemos crear un nuevo panel de control o resumen del punto de referencia, un nuevo panel de control de factibilidad o un nuevo panel de control de rendimiento. Para cualquiera de ellos, si los tienen seleccionados, hacen clic en Dar formato a la gráfica y obtienen el mismo cuadro de diálogo. Ahora voy a examinar cómo hicimos y la creamos. Voy a dedicar algo de tiempo aquí a este cuadro de diálogo porque lo veremos una y otra vez. Este es el principal centro de control del panel de control del análisis de rendimiento dentro del análisis de cartera en DirectScreen. La primera cosa en este cuadro de diálogo es que se nos pide darle un nombre. Al lado izquierdo, aquí en este cuadro, se nos pregunta qué queremos poner en gráfico y por abajo cómo queremos ponerlo. Al lado derecho se nos pregunta qué periodos queremos dibujar. También hay muchas excepciones, condiciones y filtros que podemos aplicar. Por lo tanto, vamos paso a paso. Para esta gráfica que tengo aquí, tengo un resumen de consumo. Esto es lo que creamos en la página de datos y de análisis en aquel archivo de Detroit. Creamos un resumen de consumo. Queremos examinar el consumo de combustible. También podríamos examinar el costo de combustible o las emisiones de gases a efecto invernadero. Y en este caso queremos examinar el consumo de combustible. Para la unidad de energía base, kilovatio hora, como tomamos tiempo antes para especificar los factores de conversión y todas las unidades de energía están ahora en una unidad base. Podemos convertirlas todas ahora a una unidad de energía común. Si queremos, podríamos crear una vista de la intensidad de energía usando la opción por unidad de tamaño de la instalación. Y miren
la energía por unidad de pie cuadrado, por empleado o por tamaño de la instalación en kilovatio. También pueden comparar esos valores seleccionados con un punto de referencia, una línea base o caso base, con un objetivo que se hayan fijado o con un objetivo empresarial o un objetivo de instalación o de cartera, y también pueden compararlo con valor predicho. Llegaremos a eso en un momento. Para resumir, estoy creando un gráfico del consumo de combustible para mi edificio en kilovatio hora. Lo próximo es cómo quiero dibujarlo. Entonces RedScreen le permite mostrar eso en gráfica de varas anual o una gráfica móvil con moviendo la gráfica, como un promedio móvil o un total móvil. Voy a dejarlo como una gráfica de varas anual. Para el tipo de gráfica podemos tener una gráfica varas o de vara apilada. Vamos a hacer vara apilada. Entonces, este es el qué y ahora el por qué. Y ahora vamos a ver qué periodos vamos a analizar y las excepciones. Al lado derecho está la sección de filtro. Verán aquí que están estas subcarteras. Esto es grupo que tengo en la página de cartera, por lo tanto podríamos aplicar esto al grupo entero, solamente a edificio comercial, solamente a oficinas y laboratorios o a los proyectos de energía verde. Voy a seleccionar oficina y laboratorio. ¿Y cómo quiero agrupar esto? Por nombre de instalación, tipo de combustible o quizás por país, división, etc. Voy a seleccionar nombre de la instalación. Y para el combustible, queremos considerar todos los combustibles o examinar un solo combustible dentro de la lista de combustible que se usan y se consumen en esos edificios. Voy a analizar todos los combustibles por ahora. Ahora la siguiente pregunta es ¿cuándo queremos analizar los datos? ¿Quieren analizar los datos durante el año fiscal o un año natural? ¿Y quieren analizar, por ejemplo, los últimos 5 años? ¿O quieren fijar una fecha de comienzo y una fecha de terminación? Por lo tanto, en mi caso, quiero tener una fecha de comienzo al 1 de abril 2006 y analizar 10 años de dato hasta 2016. Entonces hago clic en OK. La gráfica que obtengo es la que tenemos aquí. Ahora entendemos un poco mejor lo que estamos viendo. Estamos viendo el consumo total de energía, el consumo de combustible total en unidades estandarizadas, que son los kilovatios hora, para todos esos edificios. Ahora que tenemos esos datos, podemos empezar a hacer preguntas sobre esta subcartera. Podríamos preguntar qué instalación está consumiendo más energía. Por lo tanto, examinamos esta gráfica. Podemos ver que estas barras verde y púrpuras son definitivamente mayores que las otras. Si nos colocamos sobre cualquiera de ellas, podemos ver para cada año cuál de esas instalaciones consume más. La verde se llama Quebec y la morada o púrpura se llama Edmonton. Y podemos ver que cambian con el paso del tiempo. Estos datos también están reflejados en la tabla de abajo. Y podemos ver que la instalación de Quebec a veces consume más, pero a veces consume menos. También podemos analizar esta gráfica de otra manera. De nuevo, si hago clic en el botón derecho del ratón y selecciono dar formato a la gráfica, ahora en vez de examinar una gráfica de barra apilada, puedo examinar una gráfica de varas. En vez de apiladas sobre otras, podemos ver cada instalación individual por sí sola. Pueden ver que las varas verdes comienzan consumiendo más, siendo más altas, pero cerca del final
el consumo de combustible parece haber disminuido, mientras que las barras moradas tienen la misma tendencia, pero no tan marcada. Ahora algunos de ustedes pueden estar diciendo, sí, pero esto es mirando solamente el consumo de combustible bruto, pero algunos de esos edificios podrían ser mucho más grandes que los otros. Y están en lo cierto. Para ello podemos hacer clic en dar formato a la gráfica y recuerden que tenemos este por unidad de. Si hago clic en por unidad de metro cuadrado, pie cuadrado, metro cuadrado, hago clic en OK. Ahora obtenemos esta gráfica que es la intensidad de uso de la energía con base en el área de la superficie de la instalación. Noten que las otras dos instalaciones, la naranja y la azul, parecen estar alcanzándose. Pueden ver que la imagen es levemente diferente. La instalación de Quebec no parece estar consumiendo tanto. Otra pregunta que podríamos hacer es cuáles son los principales combustibles que se usan aquí. Voy a hacer clic en esta gráfica llamada tipo de combustible. Pueden ver el consumo de combustible en general, esta vez desglosado por tipo de combustible. Pueden ver que la electricidad es naranja, la energía distrital de vapor es verde, el gas natural en morado y que es el combustible de lejos más usado. La electricidad. Veamos ahora cómo construimos esa gráfica. Voy a hacer clic en dar formato a la gráfica en el menú. Y verán aquí que tenemos configuraciones similares a lo anteriores, pero ahora en agrupar por. Está seleccionado por tipo de combustible, que es cómo obtenemos esa gráfica. Otra cosa que podemos examinar es el costo de combustible o cuánto cuesta por tipo de combustible. El costo de combustible es diferente en cada región, pero eso fue tratado en el análisis de rendimiento, cuando hicimos nuestro resumen de consumo. Por lo tanto, aquí podemos ver nuestro gasto de combustible general desglosado por instalación. Pueden ver que algunas de las instalaciones no consumen mucho. Aquí está Varennes en naranja y algunas otras que consumen bastante más. También podemos querer analizar las emisiones de gases a efecto invernadero. Si hago clic en esta gráfica, pueden ver ahora qué instalaciones contribuyen más en las emisiones de gases a efecto invernadero de esta subcartera. Y por lo tanto, si queremos reducir nuestro costo de combustible, podemos elegir un edificio en el cual centrar nuestra reducción, mientras que si nuestro objetivo es reducir las emisiones de gases a efecto invernadero, podemos centrarnos en otro edificio. También podrían querer apuntar a un consumo de energía neto nulo. Entonces la sección de cartera aquí en Rescreen les permite profundizar, cortar y comparar a través de diferentes lentes el consumo de combustible de esta subcartera. Por lo tanto, recordarán que una de las cosas que hicimos es que tomamos el tiempo para crear un resumen de consumo, no solamente del consumo de combustible, sino sobre los valores predichos de la regresión. Entonces, ¿cómo hacemos para analizar eso? Voy a crear una nueva gráfica para ello. Aquí, por grupo. Por lo tanto, mantengamos el nombre de consumo de combustible. Ahora recuerden que teníamos comparar con. Cuando hacemos el clic en comparar con predicho, esto hace algo un poco diferente. Ahora vamos a comparar nuestro consumo predicho y real. Nuevamente voy a seleccionar solamente el grupo de oficina y laboratorio y dejarlo
agrupado por nombre de la instalación. Voy a ponerlo para un año fiscal del 1 de abril. Examinaremos los datos desde el 1 de abril de 2006 hasta el 31 de marzo de 2016, 10 años, y hago clic en OK. La gráfica luce bastante diferente aquí. Verán aquí en la gráfica que tenemos tres columnas. La azul es el valor predicho, la verde el valor real y la pequeña púrpura aquí es la diferencia, que son los ahorros. Esto también está todo reflejado en la tabla abajo. Tenemos el consumo real, tenemos el consumo predicho y tenemos los ahorros abajo. Ahora veamos si estamos realmente ahorrando energía. Los primeros años obtenemos ahorros modestos. Luego estamos ahora ahorrando energía de manera efectiva. Luego parece que estamos ahorrando menos. Y luego posteriormente los ahorros parecen haber retomado el ritmo. Nuevamente esos datos también están reflejados en la tabla de abajo. Están normalizados con base en las regresiones de nuestro análisis de rendimiento. Si hiciéramos una regresión con los grados días de calentamiento o de enfriamiento, estarían tomados en consideración. Por ejemplo, las instalaciones de Edmonton y Quebec tendrían un clima muy diferente, pero las regresiones son normalizadas a cada una de sus condiciones. Entonces ahora podemos hacer la pregunta: ¿cuánto ahorramos realmente en comparación con la línea de base? Si pongo mi ratón sobre esos últimos ahorros, verán que tengo ahorros de casi 2 millones de kilovatio hora, que es un porcentaje de ahorro del 10% aproximadamente. Pero eso también puede ser encontrado aquí, en la tabla de abajo, si me desplazo hacia abajo. Verán aquí que luego, en la sección de ahorros, también calcularemos los ahorros y el porcentaje total. Estamos examinando esta cartera y la subcartera de oficina de laboratorio, pero ¿qué sucede si quisiéramos examinar los mismos datos, pero para una de las instalaciones solamente? Digamos la instalación de Wagen. Bien, verán que hay una opción de análisis de rendimiento en el menú llamada por instalación. Esta opción les permite generar vistas de paneles de control específicas de instalación, como se muestra aquí. Por lo tanto, voy a hacer clic en Wagen. Y verán que tenemos una gráfica similar ahora, pero la instalación de Wagen solamente. Por lo tanto, pueden ver el consumo de energía real, aquí, el predicho, junto con los ahorros de energía, aquí, para este edificio específico. Y también pueden examinarlo para los demás edificios. Por lo tanto, haciendo clic en rendimiento por instalación, pueden desglosar esto para cada uno de los edificios en su grupo de cartera, todos. Cuando hacen clic en el grupo de cartera, tomará cada uno de los edificios y ejecutará el análisis en los mismos individualmente. Aquí. Mientras que aquí arriba los análisis se hacen sobre la cartera de grupo. Por ahora, podemos preguntarnos, bien, en este edificio de Wagen, ¿cómo se lograron esos ahorros?
¿Cómo se llegó ahí? Entonces, justo antes podemos ir a, como hemos hecho justo antes, dar formato a la gráfica y analizamos lo combustible por tipo de combustible. Entonces, si hago clic ahora en un solo combustible, puedo obtener los ahorros de energía reales versus predicho combustible por combustible. Examinemos entonces en primer lugar la electricidad. Selecciono electricidad. Ok. Entonces ahora la gráfica de los datos reales versus los predichos está considerando solamente los ahorros de electricidad. Pueden ver que hay ahorros moderados a ninguno durante el periodo de esos 10 años. Examinemos ahora un combustible diferente. Hago clic en el botón derecho y dar formato a la gráfica. Examinemos, digamos, el gas natural. Ahora vemos realmente de dónde provienen los ahorros. En púrpura, para este edificio en particular. Pueden ver que los ahorros provienen mayormente del gas natural y son bastante significativos. Una vez más pueden observar en la tabla de abajo que los ahorros totales son en gas natural a partir de la línea base. Hay casi 77% de ahorros de gas natural para este consumo de combustible. Dedica un poco de tiempo aquí en el análisis de rendimiento, examinando el análisis de rendimiento de los edificios. Pero recuerde que también podemos hacer un análisis de cartera de otras partes de RedScreen, a saber, análisis de comparación y de factibilidad. Para análisis de factibilidad, si hago clic aquí en los edificios y fábrica, la gráfica nos está mostrando todos los edificios y fábrica en la cartera y su estudio de factibilidad. Hay ciertos proyectos de eficiencia energética asociados con estos archivos de RedScreen y estamos examinando aquí la tasa interna de retorno antes de impuestos sobre el capital por instalación. Una vez más, la gráfica de arriba se hace eco de los datos de abajo. Y verán que tenemos el consumo de combustible, el costo de combustible, las emisiones de gases de efecto invernadero y la viabilidad financiera. Estas primeras son las tres categorías principales de parámetros en la cartera en la que estamos interesados. En la última sección aquí, de viabilidad financiera, son los parámetros calculados para cada uno de ellos. Ahora estamos examinando la tasa interna de retorno antes de impuesto sobre el capital. Es la última columna aquí. Y este resultado está mostrado en la gráfica. Una vez más, podemos modificar esta gráfica haciendo clic en dar formato a la gráfica. ¿Qué sucede si estuviéramos interesados en cambio a, digamos, un pago simple de retorno de capital? Si hago clic en pago simple de retorno del capital y OK, la gráfica cambia para mostrarme cuál es el pago simple de retorno del capital para cada uno de estos proyectos. Así es como harían un análisis examinando la cartera de estudios de factibilidad para edificios y fábrica. También podemos hacer esto para la energía verde, por lo tanto, generación de energía. Si hago clic en esta subcartera, este grupo llamado energía verde, tengo una vista, el panel de control aquí, que muestra los ingresos por exportación de electricidad en dólares para cada uno de los proyectos. Entonces, una vez más, la gráfica de la parte superior se hace eco en los datos de la tabla de abajo. Tengo el tipo de combustible, la exportación de electricidad y los ingresos relacionados, las emisiones de gases a efecto invernadero y los parámetros de viabilidad financiera. ¿Qué sucede si nuevamente hacemos clic en dar formato a la gráfica? Verán que el cuadro de diálogo es nuevamente muy similar y si quisiéramos en vez de eso examinar la tasa interna de retorno antes de impuestos, RedScreen nos mostraría
Entonces esa gráfica. Por lo tanto, el patrón es a menudo el mismo cuando se usa el análisis de cartera de RedScreen mediante el uso del cuadro de diálogo de dar formato a la gráfica. Finalmente, examinaremos el análisis de comparación. Haré clic aquí en esa subcartera de edificios comerciales y fábricas. Examinaremos los kWh por metro cuadrado. Entonces esta vista es un poco diferente en el sentido de que ahora tenemos listado todos los puntos de referencia disponibles en la cartera. Y en la cartera de edificios comercial tenemos aquí un punto de referencia de 319 kWh por metro cuadrado. Esto está reflejado en la línea diagonal. Para cada una de las instalaciones en mi cartera o subcartera, puedo extraer la información de dónde los objetivos del caso base y los objetivos del caso propuesto. Están en mi comparación y están dibujados con relación a esta comparación diagonal. Por lo tanto, podemos ver aquí que algunas de estas instalaciones ya están por debajo de mi punto de referencia. Y las que están por debajo son dibujadas en un color diferente para destacarlas. Pueden ver qué importantes son los cambios propuestos. Nuevamente, la tabla de abajo refleja lo que se dibuja arriba. Y pueden ver esa diferencia en los objetivos en la tabla aquí. Finalmente, examinando la energía verde, este subgrupo de energía verde, si hago clic en centrales de generación, obtenemos una vez más una gráfica diferente. Entonces esta gráfica aquí está mostrando para algunas de las tecnologías que pueden ser modeladas en RedScreen cuál es el rango de costos de producción de energía para estas tecnologías. Y luego RedScreen colocará un marcador en la línea de la tecnología pertinente y mostrará eso con relación al rango. Por lo tanto, verán aquí, por ejemplo, en esta subcartera que contiene 2 proyectos fotovoltaicos en la tercera fila y 2 proyectos de turbinas eólicas en la séptima fila. Ahora, los proyectos de turbinas eólicas en general tienen un costo de producción de la energía en este rango. Y el costo de producción de la energía para mis 2 proyectos son aquí de 0,109 dólares por kWh y de 0,12 dólares por kWh. Esto se muestra nuevamente en la tabla abajo. Por lo tanto, una vez que tienen sus diversas vistas de panel de control, pueden usar la herramienta de informes de RedScreen para elaborar el informe para su análisis de cartera. La redacción del informe en RedScreen es mayormente automática y pueden adaptarla como deseen. Por ejemplo, teniendo resúmenes ejecutivos y diversas gráficas y todas las diversas gráficas que vimos antes. Por lo tanto, esta es una forma interesante de comunicar las constataciones que hicieron en el análisis de la cartera y de sus diferentes edificios. RedScreen es multilingüe, por lo tanto, toda esa información también está disponible en 36 idiomas. Supongamos que tenemos un colega chino, una empresa de consultoría que está trabajando con nosotros en este proyecto. Pueden traducir el informe a 36 idiomas, pero también todos los paneles de control están disponibles en esas 36 idiomas. Voy a volver al español. Y luego, por supuesto, lo que probablemente quieran hacer es comunicar esto. Por lo tanto, pueden enviar el informe en PDF por correo electrónico o solamente las gráficas. Y lo que también es muy importante es pueden compartir el archivo de cartera
con sus colegas y pueden hacer este análisis sobre el propio archivo de cartera, por lo que sus colegas pueden examinarlo. También pueden exportar los datos, como el informe o las figuras que quieren usar, si quieren usar su propio software de presentación. Y ahora vamos a presentar las preguntas más interesantes que fueron planteadas en el webinario original. La primera pregunta es: ¿qué le sucede a la cartera cuando actualizó las facturas? Entonces, en primer lugar, vamos ahí. Entonces, recuerden que tenemos este archivo de Detroit abierto. Por lo tanto, voy a volver a este archivo ahora. Aquí está mi archivo de Detroit. Ahora, supongamos que es el siguiente mes y que hemos avanzado y actualizado los datos, hemos agregado nuevas facturas, descargado algunos datos de la NASA, por ejemplo, que el archivo está actualizado, Por lo tanto, he simplemente ido y cambiado algo de información. Y para dejar esto bien claro, digamos que voy a llamarlo Detroit General Hospital. Entonces, en instalación, aquí, voy a llamarlo Hospital General de Detroit. Ahora, cuando guardo este archivo, ahora puedo volver a mi cartera. Verán aquí que para este pequeño icono inteligente aparecerá este pequeño icono inteligente al lado de la instalación específica, que dice que hay una actualización disponible. Para aplicar esta actualización, en el menú hay un botón Actualizar. Cuando hago clic en Actualizar, irá a este archivo si está disponible y traerá esos nuevos datos y los aplicará. Entonces recuerden que verán aquí que cambia el nombre a Hospital General de Detroit y esto queda reflejado ahora. Por lo tanto, cambié algo en el archivo y luego he ido y lo he aplicado a la cartera. La segunda pregunta es: ¿existe actualmente o está previsto implementar un API o STK para automatizar el acceso a RedScreen como forma de modelar potencialmente los sistemas de energías en grandes cantidades de edificios sacado de una base de datos separada? Y otra pregunta que está relacionada con eso es: ¿cómo es posible sacar más información a RedScreen, por ejemplo, uso de energía de otros tipos de modelado energético? La respuesta a esta pregunta es sí. El equipo de RedScreen está probando un proyecto llamado RedScreen Connect que permite específicamente eso. Están trabajando con algunos propietarios de instalaciones que tienen en algunos casos docenas y en otros casos cientos, 150 edificios en una área geográfica. Entonces, por ejemplo, una junta escolar o de instalaciones en un campus universitario. Está actualmente en una fase de prueba para verlo y planificarlo. Si están interesados en este API, sírvanse enviar un correo electrónico al equipo de RedScreen. La manera más fácil es en la página de archivo, en la ayuda, y bajo la ayuda pueden hacer clic en este botón
de soporte al cliente RedScreen y debería aparecer una dirección de correo electrónico. La siguiente pregunta es sobre agregar datos de otro software de moderación. Por lo tanto, también eso es parte de RedScreen API o RedScreen Connect. El equipo de RedScreen también está examinándolo y tiene planes de implementarlo. Una vez van, pueden enviar un correo electrónico al equipo de RedScreen y ellos pueden responder a cualquier pregunta con un poco más de detalle técnico. La tercera pregunta es: ¿puede mostrar diferentes opciones de los grupos dentro de la página de cartera? Les mostré esos grupos que ya están hechos, pero también pueden crear otros grupos. La forma en que lo hacen es haciendo clic aquí en el botón Nuevo grupo. Por lo tanto, si hago clic aquí, tengo dos opciones: definido por el usuario o avanzado. Entonces voy a hacer clic en avanzado en primer lugar. Si hacemos clic en avanzado, obtenemos este cuadro de diálogo que les permite crear este tipo de filtro inteligente o estas listas. Creemos un grupo con todos los servicios de salud en mi cartera. Entonces voy a llamar esto Servicio de Salud. Y selecciono tipo es Servicio de Salud. Verán cómo se llena la lista automáticamente con todo lo que tengo en mi cartera en el grupo Todos. Por lo tanto, si el servicio es Salud y hago clic, verán ahora en el menú de la izquierda que tengo un nuevo subgrupo llamado Servicios de Salud. Y aquí hay dos hospitales. También puedo hacerlo por región geográfica. Entonces voy a crear otro. Voy a llamarlo Proyectos de Ontario. Y mi condición va a ser que la provincia o el estado tenga la palabra Ontario en ello. Y hago clic en OK. Y aquí tengo 8 proyectos que están en Ontario. La otra opción que está ahí se llama definido por el usuario. Verán ahora que esta casilla de verificación llamada incluir está activada ahora en el nuevo subgrupo que incluye a todos los proyectos. Entonces pueden querer decir, asociar estos con una persona que sea responsable de la instalación o quizás solamente seccionar unas pocas instalaciones ordenado alfabéticamente. Y ahora este grupo que he seleccionado solamente mostrará eso. Quiero ocultar los no seleccionados, puedo hacer clic en este botón en el menú que dice ocultar filas excluidas. Y verán que solamente mostramos las que son parte de mi subgrupo seleccionado manualmente. La siguiente pregunta es: ¿se pueden examinar otras cosas como el consumo de agua? Sí, por supuesto. Me centro exclusivamente en energía durante el webinario, pero en realidad esta pantalla de datos, aquí verán, si abro el proyecto de Wagen, tarda un poco. Está cargando. Les cuesta un poco. Ahora, si voy a la parte
de datos. Verán que justo aquí tengo un resumen de consumo para la energía, pero también tengo otro llamado resumen definido por el usuario. En el proyecto de Wagen hay un ejemplo de agua, que es este. También hay todo tipo de otras cosas que podrían agregarse aquí, como por ejemplo gases, etc. Si están tratando de comparar instalaciones y fábricas, podrían hacer datos de salida, de producción, etc. Entonces, ahora hago clic en agua. Entonces, este es el resumen definido por el usuario donde harían eso. De hecho, aquí hay un ejemplo de ello, de resumen definido por el usuario. Verán aquí que tenemos el consumo de agua y el costo de agua para cada uno de estos meses. Una vez más, si esos datos se usan en la selección analítica, pueden hacer un resumen aquí. Sin embargo, deben ser cuidadosos porque estos no son combustible, por lo que RedScreen no sabe cómo convertirlos. Depende de ustedes asegurarse realmente que siguen la forma estandarizada de nombrar cosas y agregar cosas correctamente. Si están comparando consumo de agua en instalaciones, asegúrense que todas dicen en pie cúbico o metro cúbico para poder compararlas debidamente. La siguiente pregunta es, ¿cómo se determinan los factores de emisiones? Es una buena pregunta. Estoy aquí en resumen de consumo y haré clic nuevamente. Verán aquí en el lado derecho, tengo los factores de emisiones para cada uno de los combustibles. Para el consumo de combustible tengo el factor de conversión y el factor de emisión de combustible para dicho combustible. RedScreen tiene una base de datos de valores de emisiones para los combustibles y tenemos una base de datos de emisiones para electricidad en función de la ubicación en el mundo entero. Sin embargo, si no les gusta eso, pueden cambiarlo. Si usan un factor de emisiones diferente para su informe, por supuesto que pueden escribirlo en las celdas, aquí. RedScreen sugerirá un valor, pero ustedes son libres de actualizarlo al que quieran. Por lo tanto, en este ejemplo en particular estoy en Wagen, que es la provincia de Quebec, Canadá, y el factor de emisiones para electricidad es 0,0088 toneladas de CO2 por megavatio hora. Pero siempre tengo la libertad de cambiar el valor si quiero. La siguiente pregunta es, ¿qué es el monitor de rendimiento? El monitor de rendimiento es un cuadro de diálogo que pueden usar para consultar. Pueden hacer clic en el icono en el menú. Para monitorear el rendimiento del consumo con base al consumo preparado usando las otras características que acabamos de hacer, del resumen, para consumo seleccionan un periodo de referencia. Aquí que quieran comparar con su consumo de combustible real, el costo de combustible y las emisiones de gases a efecto invernadero. Y RedScreen calculará los ahorros o las pérdidas. Es la diferencia entre el periodo de referencia y el periodo real. También calcula el porcentaje de ahorros, a menudo denominado la variación sobre el periodo de referencia. También pueden hacer lo mismo si están haciendo un proyecto de producción de electricidad o producción de energía. Calculará los ingresos por ustedes aquí. Concretamente, aquí queremos examinar el periodo de referencia. Digamos que nuestro edificio cambió considerablemente y consideramos que nuestro periodo de referencia es el año fiscal 2014-2015. RedScreen calcula que el consumo de combustible fue de 1.386 megavatios hora y que el costo fue de 108.384. Con las emisiones
determinadas aquí. Y ahora, cómo se compara con el año fiscal corriente. RedScreen tiene esos valores también y les muestra. No es corriente, es anterior, pero año después. Lo que resulta interesante también es que pueden hacer sobre la base de la intensidad. Pueden decir bien cuál es la intensidad energética por metro cuadrado. Aquí. Esto les permite comparar edificio por edificio. También pueden examinar el costo de combustible por metro cuadrado. Incluso las emisiones de gases a efecto invernadero por metro cuadrado, para permitirles comparar entre diferentes tamaños de edificio. Este número es realmente muy importante. Pueden usar esto como parte del punto de referencia en la página de instalación. Nuestro periodo de referencia es 0,27 megavatios-hora por metro cuadrado. Ahora voy a pasar a la página de instalación. Como parte de su objetivo, pueden poner la unidad a megavatio-hora y cambiar el punto de referencia y poner como límite base a 0,27. Esta es una función muy útil, es un tipo de calculadora incluida que pueden usar en RedScreen. Otro comentario rápido. Este monitor de rendimiento está disponible para ustedes. También es muy útil al trabajar con diferentes personas para incluirlo en el informe, en resumen ejecutivo. Mostrará muy concisamente el rendimiento durante su año base. Entonces, justo aquí en la parte superior sobre su año de referencia. Entonces, si selecciono rendimiento, monitor de rendimiento, aquí aparecerá. Está disponible en el informe ejecutivo y el resumen. Es una linda tabla concisa que resume su proyecto. La última pregunta es, ¿podría darnos un ejemplo de cuáles son algunos de los mayores usuarios del software para gestión de cartera? ¿Qué tipos de instalaciones son? Hay algunas grandes organizaciones industriales de fabricación que son globales y que tienen operaciones en todo el mundo, en cada continente. También hay algunas organizaciones de fabricación canadiense que hacen algo de informe con RedScreen. Asimismo, con algunos de esos proyectos, RedScreen está apuntando al cumplimiento de la norma ISO 50001 y asimismo el rendimiento energético superior SEP, por sus siglas en inglés, para integrar eso dentro de RedScreen. También hay algunas universidades alrededor del mundo que están usando RedScreen para análisis de cartera de sus edificios. Tenemos municipalidades que están examinando los edificios de los cuales son responsables para informar a sus alcaldías. Hay juntas escolares que están usándolo para cientos y cientos de escuelas de todo el territorio del cual son responsables. Y asimismo estas escuelas cambian, agregan aulas temporales, etc. Asimismo hay algunas empresas de administración de propiedades y de administración de inmuebles comerciales que están usando RedScreen para monitorear el rendimiento de su cartera para sus edificios. Entonces realmente edificios comerciales, institucionales, municipales, industriales y todo tipo de grandes empresas están usando el análisis de cartera de RedScreen. Algunas de esas empresas son usuarios públicos de RedScreen Expert, por lo que puedo mencionar que, por ejemplo, Oxford Property, que es un enorme desarrollador de bienes y administrador de bienes a nivel internacional, es usuario de la herramienta de cartera de RedScreen Expert. También lo es 3M Canadá y está estudiándola para 3M Global. La Universidad de Michigan está usándolo para todas sus instalaciones. Entonces, indudablemente hay algunos usuarios muy grandes que han apostado mucho a la cartera y que están encontrándola de manera muy útil. Esto concluye el webinario.
Muchas gracias por visionar este webinario.